Hoy tenemos una invitada muy especial para un episodio muy especial de Aire Libre, porque hoy 18 de julio, hoy hemos tenido la conversación con Estefanía Piñeres, la protagonista de Delirio, la serie de Netflix basada en la novela de Laura Restrepo, que se estrena hoy y hemos aprovechado que estamos en el BAM, en el Mercado Audiovisual de Bogotá, para conversar con ella. Tengo que decir, además, que tengo el privilegio de ser parte de esta serie. Mi papel es el del papá, del de la protagonista de Estefanía, y ha sido un placer muy especial conversar con una actriz joven que ha decidido arriesgar en su carrera, desde todavía más joven, rechazar papeles y oportunidades para buscar los papeles de sus sueños, y en el lapso de un año ha estrenado Malta, una película que también está en Netflix, que protagoniza, y ahora, hoy, este día, Delirio. Por favor, no se pierdan nuestra conversación de hoy con Estefanía Piñeres en Aire Libre. Querida Estefanía, qué lindo poder conversar contigo, además en un día particularmente especial, porque hoy, esto es algo que nunca hemos hecho hasta ahora en Aire Libre, hoy que estamos conversando, hoy 18 de julio, se estrena Delirio. Estrenamos Delirio. Estrenamos Delirio porque hay que hacer un disclaimer, ya lo verá el público, pero tengo el privilegio de actuar junto a ti, siendo tu padre en Delirio, Carlos Vicente, un hombre no particularmente amable. Tiene su ladito, Sí. tiene su ladito, pero de verdad que para quienes hemos visto ya material de Delirio, es un orgullo muy, muy especial, muy lindo sentir que se ha adaptado a una novela de la gran Laura Restrepo de una manera. Hemos estado hace 2 noches en un conversatorio también con ella después de ver el primer capítulo, Sí. donde hemos visto a una autora emocionada con lo que se ha hecho con su material. ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy privilegiada. Ahora que hablábamos con tu hija, me parecía que hablábamos de conocernos hace tanto tiempo. La admiración y el respeto que yo he sentido por ti hace tantos años me parece muy bello, y siento que este proyecto me ha traído a unos lugares en donde Laura Restrepo, tú, Raba, Paola Turbay, Urrego, Verónica y Burgos, que también son personas cuyo trabajo he seguido durante mucho tiempo. A mí me ha parecido surreal sobre todo eso, la compañía. Y obviamente han sido días abrumadores. He hablado de esto con mis amigos, como que me preguntan mucho cómo me siento, y la sensación que tengo es que no tengo la respuesta para eso aún, y que yo sigo como procesando todos los días una cantidad de información inmensa, emocional inmensa. He recibido mucho amor, hemos recibido mucho amor en este proceso, y estoy muy contenta y muy ilusionada por lo que hicimos juntos, y también con mucha expectativa de ver ahora que se entrega como a los demás, cómo lo sienten quienes no han hecho parte de este proceso. Justo hablábamos con mi hija Antonia, que nos está acompañando hoy, como en algunos otros episodios de Aire Libre, de su propio deseo, anhelo de ser actriz, de que ella está estudiando otra cosa, y tú tuviste además la generosidad de decirle, mira, ¿no? Yo estudié publicidad. Entonces, entiendo lo que dices. Debe ser muy difícil procesar lo que significa protagonizar Delirio. Vamos a hablar un poquito más de Agustina, de lo que significa además ese personaje, pero me gustaría que retomemos un poquito la conversación que teníamos hace un momento. Puede haber muchas cosas que no termines de procesar ahora respecto de estar en Delirio, Sí. pero el camino ha sido largo, Sí. y ha sido un camino en el que, si bien hay muchas cosas que no están bajo tu control, ha habido cosas que tú decidiste tratar de controlar, al menos en el sentido de decir, me gustaría ir en esta dirección, no quisiera seguir en esta otra. Háblame, por favor, un poquito de eso. Yo creo que lo primero para entender por qué esas preguntas siempre han estado ahí es que yo no quise ser actriz siempre. Yo creo que hay personas que tienen este llamado desde muy pequeñas y que son súper histriónicas y que se sienten muy cómodas bajo la mirada de los otros,
para quienes esto es como evidente. Yo, por el contrario, soy una persona profundamente académica, racional, ñoña, que odiaba estar en el ojo de los otros. Siempre que hacíamos algo en el colegio, como un evento, yo prefería ser la que diseñaba las invitaciones, la que ponía la escenografía, elegía la música, yo qué sé, pero no ser quien estaba ahí al centro. Yo estudié en Venezuela y me gradué muy temprano y tenía una beca para estudiar Relaciones Internacionales. Yo quería trabajar en la ONU. Quería trabajar en la ONU porque para mí en ese momento, cosa que hemos descubierto que no necesariamente, eso significaba un lugar para hacer del mundo un espacio más amable para los demás. Yo quería eso. Y como me gradué tan chiquita, me fui de intercambio a Estados Unidos. Hice 12 y en Estados Unidos estaba en un pueblo muy muy frío que se hacía de noche a las 3 de la tarde, entonces estaba durmiendo mucho y me dijeron tienes que hacer algo más porque estás durmiendo 15 horas. Y cuando fui a hablar con mi consejero del colegio me dijo hay dos opciones porque es invierno, hay básquetbol o teatro. Y yo dije no, o sea, no estoy dispuesta a humillarme tanto en esta experiencia, no voy a hacer básquetbol y decidí hacer teatro. Y solo hice la audición, no hice nada más, y era una audición que ni siquiera me habían dicho si hacía parte del club de drama o no. Y llegué a mi casa, pues a la casa de mi familia de intercambio, y le mandé un correo a mi mamá. En esta época, esta era la época en la que a duras penas había Skype, ¿no? O sea, como que esto había que coordinar todas las conversaciones a distancia. Y le mandé un correo a mi mamá y le dije, cancela la beca, quiero ser actriz. Y mi mamá entró en crisis, obviamente, en pánico en mi familia. Mi familia no es una familia que tenga gente en el mundo de la cultura o las industrias culturales, no hacemos parte como de ese lugar, es una familia de administradores, de trabajos agrícolas, como de cosas mucho más concretas, supongo. Y yo creo que la asustó mucho y la tomó muy por sorpresa también, porque yo no era esa persona de la que se esperaba ese salto. Siempre me encantó leer, pero hubiera tenido más sentido que yo estudiara literatura, que incluso que hubiera dicho quiero ser escritora, tenía más sentido que decir quiero ser actriz. Entonces pasaron muchas cosas para que yo terminara estudiando publicidad, luego de pasar por Los Ángeles y decir esto es muy hermoso, pero esto es demasiado y esto se siente muy inalcanzable, no sé cuál es la ruta para encontrar un lugar aquí. Entonces dije, no, mi mamá me dijo necesitas una carrera seria. Y lo más serio que se nos ocurrió fue publicidad. Yo estudié publicidad en la Tadeo, cosa que agradezco muchísimo, y al año de estudiar publicidad en la Tadeo, yo estaba muy triste. Y mi mamá muy sabiamente me dijo, estaba muy triste porque había terminado con un novio con el que había salido 3 semanas. Estaba en una tusa, pero o sea, que mi mamá me volteó a mirar y me dijo, esto evidentemente no es por tu novio de 3 semanas, aquí hay una cosa que es más profunda, yo creo que tú no estás contenta con lo que estás haciendo. Me dijo, nunca ni abate me vas a dejar publicidad, tú te vas a graduar, pero si te gusta tanto la actuación, pues empieza a buscar por dónde. Y empecé a hacer como esto, hablé con una prima que estaba como incursionando, era modelo, y me dijo, pues hay unas agencias que hacen casting para comerciales, y tú vas y haces un registro y te dicen sonriente, llorando, brava, todas estas cosas, y pues si hay un comercial en el que tu perfil funcione, pues vas. Entonces hice esto. Y el último día, en el último registro, como que ese día no tenía ganas de ir y mi mamá me llamó y me dijo, termina al menos la lista que hiciste. Hiciste una lista de 6, vas en la quinta, es la sexta. Y fui y Eric Aguilar, que es el dueño de Manticora, que es una agencia creo que todavía existe acá, yo hice mi registro y cuando iba saliendo me gritó por la ventana, yo ya estaba afuera, me gritó por la ventana y me dijo, oye, ¿tú qué idiomas hablas? Y yo, no, inglés. Y llevaba 2 semanas estudiando francés. Y francés. Y el man, bueno, devuélvete, vas a hacer un casting en francés. Y me dio unos textos en español para que yo tradujera, hiciera un casting en francés. Y yo me fui a donde mi profesora de francés con la que llevaba 2 semanas. Y le dije, ayúdame a traducir esto. Me ayudó a traducirlo y a decirlo no tan mal, aunque yo luego vi esto y decía como ningún francés entendería lo que estoy diciendo en esas escenas. Y ese fue mi primer trabajo como actriz en una serie que se llamaba Carabutján, que la dirigió Felipe Martínez. Así es. Y ni Felipe ni yo nos acordamos, creo que Felipe se acuerda más, Pipe se acuerda más de mí, pero ni él ni yo nos acordamos, luego nos volvimos muy, muy buenos amigos mucho más adelante en mi historia.
y nos parece increíble que nos hubiéramos encontrado ahí y ninguno de los dos hubiera registrado realmente ese encuentro. Ni yo me acuerdo de él, ni él se acuerda de mí. O sea. Pero entonces empieza mi camino como actriz y esta industria es una industria que yo siento que con los años se ha vuelto cada vez más interesante y hay más lugares para ser diverso y para tener otras voces y narrar desde otros lugares, pero cuando yo empecé había una sola cosa, que era la televisión nacional abierta, y en esa televisión nacional abierta había unas reglas de juego y había un tipo de personajes y un tipo de historias que se contaban, particularmente para las mujeres además. Entonces me peleé muy rápido con eso y yo quería otras cosas y empecé a decir cosas que en ese momento no tenían mucho sentido para nadie porque no existían las plataformas, el cine colombiano todavía se estaban haciendo muchas menos películas de las que se hacen hoy y mi manager me dijo, te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a vivir si tú no quieres hacer todo esto? Y empezó otro trabajo como de exploración que terminó en Letrario, que es mi empresa. ¿Te da la sensación de que la vida parece a veces como que tener una danza con los anhelos, con los deseos, de una manera en la que, ¿no? O sea, te escucho decir como, bueno, entonces voy a hacer unos castings y tengo 6 registros y de pronto al quinto digo, quizá esto no, y tu madre aparece como un Pepe Grillo y te dice, haz el sexto, y saliendo de ahí por la ventana te gritan y te dicen, hey, entras en el mundo de la actuación y luego, después de un tiempo, dices, uy, creo que no, porque como también ha sido muy común en América Latina en general, la manera de hacer una vida como actriz, como actor, eran las telenovelas, que son un género que dice mucho de América Latina, que es un género que creo que hay que honrar, no solo porque nos ha permitido trabajar, sino que también en un género en particular ha sacado mucho de lo que somos, pero que para lo que tú querías de alguna manera como actriz se te hacía que no representaba la vida que querías representar y dijiste, creo que no. ¿Qué te hizo volver a inclinarte hacia la posibilidad de seguir? ¿Cómo así aparecieron las opciones que han desembocado en algo? No solo vamos a hablar de Delirio ahora, sino también, tú sabes que es una película que me encantó, Malta, que me da la impresión de que acierto al decir son 2 trabajos con los que sí soñabas, ¿no? Sí. Y siento que este ha sido un camino largo. Yo siempre he pensado que yo he hecho muchas cosas desde la ignorancia, en el mejor de los sentidos. Creo que muchas de las cosas que yo he hecho, si hubiera sabido de antemano, de pronto no las hubiera hecho y he agradecido, lo dije ayer, lo digo hoy, yo he agradecido que siendo una persona súper racional en general y como que mido muchas cosas, soy muy bruta y decidida para muchas otras. Y en esta área de mi vida he sido bruta y decidida consistentemente. Creo que es lo más consistente que ha pasado conmigo. Y creo que muchas veces, justo en el momento en que decía, voy a empezar a mandar hojas de vida y voy a ver si me contrata alguna agencia de publicidad para ejercer esta carrera que estudié, justo en el momento en que decía, es momento de mandar hojas de vida, algo pasaba y me devolvían. Me parece muy bella la imagen que pones de la danza, porque sí creo que la vida siempre había jugado como a alejarme y ponerme en el lugar de mayor incomodidad del que salieron cosas muy hermosas también, porque gran parte de los proyectos, por ejemplo, que ahora estoy haciendo con mi empresa, se gestaron en ese lugar de incomodidad y de inseguridad económica y de duda, de mucha duda, que igual que la duda es algo que habita en mí bastante. Pero en esos momentos de particular exploración de la duda aparecieron cosas muy hermosas. Entonces creo que siempre me empujó hacia esos lugares en los que tenía que estar y que tenía que habitar. Y luego justo cuando yo estaba al borde del abismo de decir, bueno, ya, algo me traía de regreso. Una de las personas que me trajo de regreso fue Pipe. Sin duda alguna, que cuando yo no sabía muy bien si la actuación era un camino para mí, él primero me eligió para una película en un papel muy chiquito, tuvimos mucha química en el juego que él proponía de explorar, así fuera un personaje muy pequeño, qué podía traer a la mesa narrativamente ese personaje y cómo hacerlo crecer y cómo darle profundidad. Y luego me arrastró a su lugar de creación y me abrió la puerta a una cosa. Yo no estudié cine,
Como decía, mi familia no viene de un lugar en el que estos entornos hayan sido comunes y me hayan permeado en mi infancia. Yo tuve que hacer una educación cinematográfica, una educación literaria como por terca y porque decidí hacerla. Entonces tampoco tenía muchas herramientas, siento yo. Y Pipe me dio la oportunidad y me abrazó, y él sí que se ha estudiado, ha estudiado muchísimo. Me dijo, ven y escribe conmigo, y a partir de escribir con él me fue enseñando estructura narrativa, que era una cosa de la que yo no tenía, yo ni siquiera sabía que existía, pues. Entonces yo sí creo que yo he sido una privilegiada de las amistades siempre, y que han sido estas personas que aparecen, que muchos de ellos se han convertido en amigos, que me han dado ciertas oportunidades y han entendido que de pronto mi lugar, que era un lugar que yo no sabía, también uno en los 20 está descubriendo quién es. Y entonces es muy difícil uno decir, este es el lugar que yo quiero ocupar, cuando tú ni siquiera sabes quién eres tú. Y yo no sabía quién era yo, sí sentía que no había un lugar para mí como en este medio, y de pronto eso era más o menos cierto en esa época. Afortunadamente, como el gremio se ha transformado, creo que ahora hay más lugar para gente como yo, lo que sea que eso signifique. Pero hubo personas que me vieron y yo creo que vieron lo incómoda que yo estaba muchas veces y lo perdida que no sé, yo me acuerdo de esta época en la que había que ir a como los eventos de farándula, y yo la pasaba horrible y siempre estaba en un rincón, sola, a veces con un libro, y siempre había alguien que me veía y decía, ven y hablemos, y claro que sí, yo te abro esta puerta, y creo que es gracias a ellos que yo seguí. ¿Dónde estamos, Alba? No podemos continuar sin decir dónde estamos. Estamos en el Colegio Gimnasio Moderno, pero estamos en el BAM, en el Mercado Audiovisual de Bogotá, que además no es solamente por agradecer el espacio en el que podemos tener esta conversación, sino que no está para nada desconectado de lo que estamos hablando. Yo tengo el privilegio de haber llegado a Colombia hace 20 años y la enorme fortuna de sentirme parte de la industria colombiana y de ser tratado como un actor colombiano, cosa que de verdad me pone muy feliz y me da una gratitud que nunca dejo de reconocer. Pero nuestro trabajo, el hecho de que podamos estar hablando de Delirio, una serie en la que estamos, de que una plataforma como Netflix esté desarrollando una gran novela latinoamericana con unos estándares de calidad mundiales, tiene que ver con el hecho de que en Colombia hay una serie de políticas públicas que desde hace 20 años crearon esto. Y toma 20 años llegar hasta acá. Así que no se puede dejar de mencionar. Me gustaría también, Marjorie, hablar del clima, porque estamos en Bogotá. Y porque llovizna, como la garúa limeña, cosa que también siempre me ha hecho sentir como en casa. Y el clima cambia y pasa del sol, y a pesar de todo estamos aquí con Barbas, que también está en Delirio, dicho sea de paso. Es otro actor. Barbas está también en Delirio y aparece en el primer episodio, en un primer plano. Y entonces hablemos de Delirio y hablemos de Agustina. Fue muy interesante escuchar a Laura Restrepo anteanoche en la conversación que hubo, diciendo que este delirio que atraviesa Agustina, y ya no me quiero adelantar porque quiero hablar de eso, de tu trabajo, no es un delirio solamente individual. Es una manera donde la genial Laura Restrepo, a través de Agustina, habla de un delirio que tiene mucho que ver con nuestros países, con nuestras sociedades, muy particularmente en Colombia. Tu Agustina, no soy el primero que te dice que has conseguido mostrar a una chica atravesada por delirios de una forma sutil, elegante, muy en el borde de algo, nunca en un lado y en el otro. ¿Qué tal ese desafío? Decía ayer justo que yo leí Delirio hace mucho tiempo y soy una buena lectora y amo los libros y amo los libros de Laura. Entonces, para mí, parte del trabajo inicial fue un proceso como de reconciliación con mi mortalidad. O sea, como
estos personajes que están hechos de palabras son personajes muy puros, o sea, están hechos de éteres, casi como seres mitológicos, que están allá en otro lugar construidos y que yo también me imaginé. O sea, yo también leí Delirio hace 10 años y me imaginé mi Agustina, que no era yo, evidentemente. O sea, era, no sé quién era, pero era otra persona, no era yo. Y cuando empecé a aproximarme al guión, que igual es una cosa que no siento que solo pase con las adaptaciones de libros, sino en general cuando uno lee un guión y luego lo interpretas, hay que reconciliarse con el hecho con la imperfección, y que cuando eso que tú te imaginas te atraviesa el cuerpo va a venir convertido en otra cosa. Pero parte de mi trabajo inicial siento que era reconciliarme con que iba a profanar a esta criatura mitológica de la literatura colombiana, y perderle un poco el respeto y saber que es como cuando los dioses bajan a la tierra, que se hacen mortales y que son atravesados por la carne, pues necesariamente esa transmutación los ensucia, y los ensucia de una manera que creo que es bella incluso, pero los ensucia. Nunca esta Agustina de Delirio, la serie, es otra Agustina que está atravesada por la carne, distinta a la Agustina del libro, que creo que sí son dos entes distintos igual. Y yo solo podía traer mi versión de Agustina, que no es necesariamente la correcta, es solo la mía. Con Julito siempre hablamos mucho y yo tuve muchas dudas. Es más, yo creo que una semana antes de rodar yo le decía a Julio, pero no vamos a ensayar, o sea, ¿qué vamos a hacer con la locura? ¿Cómo se ve esa locura? ¿Qué quieren? Había tantas formas de aproximarse a esa locura que yo me sentía muy como en una arena, en un piso móvil todo el tiempo, sin saber necesariamente en dónde nos íbamos a parar nosotros. Y digo la posición colectiva porque los personajes son una creación colectiva, de cómo íbamos a mostrar la locura de Agustina. Había unas claves que estaban en el libro, unas claves que estaban en el guión, pero no habíamos ensayado, no sabíamos cómo se veía eso puesto en escena. Y Julio, ayer oyéndolo en la conversación que tuvimos acá en el BAM, con Laura y con Verónica, él decía que él era una persona que se aproximaba a las cosas desde la intuición, a los proyectos desde la intuición, y que él aquí la intuición que tenía era que había que ir descubriéndolo y que no podíamos saber, porque saber era pasarlo por la razón, y que ese delirio no podía estar pasado por la razón. Y a mí eso me abrió también, me dio luces sobre el proceso que viví durante la realización, que no tenía hasta ayer. Porque para mí la realización de Delirio fue uno de los procesos más bellos y con más goce, y al mismo tiempo uno de los momentos en donde me he sentido más insegura y más desafiada, para bien y para mal también. Muchos días llegaba a mi casa diciendo, se van a dar cuenta de que eligieron a la actriz incorrecta y que yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Luego entendí que Julio tampoco. Ayer entendí que Julio tampoco, y por eso todos estábamos ahí, pero me parece que hay mucha sabiduría igual en el hecho de él dejarse llevar por ese caos y permitir que el set fuera eso también, que fuera como... Y también me parece muy importante que menciones a Julio Jorquera, a Rafa como directores, sí, y cómplices, porque lo sabemos, tremendos. No hay nada más colaborativo que el audiovisual. Probablemente lanzar una nave al espacio, mucho trabajo. Vero Triana, Andrés Burgos, Natalia Echeverri, por no mencionar, bueno, ya has mencionado, ¿no?, a Juan Pablo Raba, a Juan Pablo Urrego, Paola Turbay, Cristina Campuzano, un elenco muy grande, y efectivamente da un poquito de miedo acercarse un poquito a los confines de la razón. Pero hay algo que quizás se conecta con lo que hablábamos hace un momento de tu propio deseo de no seguir en un tipo de producción, que por más que ocupa un lugar central en nuestra cultura popular latinoamericana, viene de la radionovela y por lo tanto está muy apoyado en la palabra, en el énfasis redundante que tenía todo el sentido del mundo en la radionovela, toda la costumbre del mundo, pero no todo el sentido del mundo ya en la telenovela, viendo ya lo visual. Y creo que la manera de actuar que demuestras en Delirio con Agustina tiene algo que a mí particularmente me interesa como espectador, como actor, como director, que es una sensación de no sé para dónde vas a ir, no estás conectada a la palabra, tu trabajo, porque la actuación es
hacer, estar, sentir. Muchas veces pensamos que es hablar, que es una parte más bien periférica. Pero ¿te suena esto que te estoy diciendo, de que tu trabajo me hace dudar, no me adelanta dónde vas a ir? Me da la impresión que puedes salir en 4 direcciones distintas y terminas declinándote por una. Sí, nosotros, o sea, de los pocos ejercicios que sí hicimos alrededor de esto fue revisitar A Woman Under the Influence, esta película de... Se me va el nombre de... ¿Cassavetes? De Cassavetes. Y justo en ese personaje hay una cosa que es muy bella y es que ella siempre reacciona como uno no se lo espera. Y tanto con Rafa como con Julio, muchas veces pensábamos como, ok, no sé si esto es un poco spoiler, pero hay una muerte muy importante. Hay una muerte muy importante en la serie y pensábamos cómo reaccionaríamos nosotros desde la razón y cómo alejarnos de ese lugar, de esa reacción constantemente. Yo creo que además hay una cosa que es muy magistral desde el guión y lo pensaba ayer o antes de ayer que veíamos el primer episodio en la cena familiar de los Londoño en la que está el Midas, y era que desde el guión está planteado que es una cosa que está desde la novela y es lo que no se dice. Esa escena no se trata de lo que se están diciendo, que se están diciendo cualquier cosa y se están diciendo cosas que son muy importantes igual, pero esa escena se trata de todo lo que no se está diciendo y cuando la veía pensaba primero que hay unos actores increíbles que lograron mantener ese subtexto ahí, palpable, sin ponerlo como sobre la mesa aún, y hay una magistralidad en las decisiones de guión también, de qué sí se dice y cómo darle una plataforma a los actores para lo que sí se dice deje ver la grieta y muestre un poco de todo lo que no se está diciendo en cada una de las frases. Yo igual siempre he sido una actriz que ha luchado mucho con el texto. Yo me siento mucho más cómoda en los silencios como actriz. Es más, las escenas en las que no digo nada me encantan, me encantan. Entonces sí creo que hubo toda una aproximación ahí y para mí era muy importante. Creo que quizá pensando ya en términos técnicos y de método, lo que yo sí hacía con Agustina, a veces inconscientemente, ni siquiera tan deliberado, era que esa cabeza nunca estuviera en silencio. Ajá. Entonces, Agustina estaba en silencio muchas veces, pero la cabeza de Agustina nunca estaba en silencio y al contrario, había mucho ruido en esa cabeza. El otro día yo tengo cuadernos por cada personaje, en donde me hago preguntas y me pongo respuestas y anoto cosas y dibujo cosas. Estaba revisando el de Agustina y había muchas frases del libro anotadas y había una que me parecía que era muy bella y que a mí me resonó mucho cuando estaba construyendo Agustina, y era que su mundo, voy a parafrasear a Laura, perdón, seguro lo estoy parafraseando muy mal, pero era algo así como, para ella su adentro era mejor que el afuera. Y entonces en ese orden de ideas para mí era muy importante construir el adentro de Agustina, todo lo que los demás no ven, pero que ella vive más adentro que afuera. Incluso cuando hay muchas cosas o cuando ella está exterior, le están pasando más cosas adentro de las que le están pasando afuera siempre. Y para mí eso era muy importante. He sentido viendo los primeros episodios que nos han alcanzado como parte del elenco también para poder conversar con la prensa y hablar de la serie. Ahora escuchándote que hay un gran trabajo de montaje, un gran trabajo de edición de Javier, un gran montajista chileno que además obviamente cuenta con el respaldo y con la audacia de los showrunners, ¿no? de Vero Netflix. Y de Andrés, de Netflix, de Tiz, que en mi opinión hacen de Delirio una serie que nos está ofreciendo algo más, sobre la base, sobre los hombros de muchos trabajos previos que han venido ganando terreno para el audiovisual latinoamericano, específicamente colombiano. Hay algo que me parece que no es arbitrario, que no es, ¿y qué tal si hacemos algo más por hacer algo más? Creo que está muy conectado y me aparece con claridad escuchándote ahora. Siendo Agustina el epicentro de esta historia, la manera en la que se ha editado la historia
tomando cosas de distintos capítulos, rescatando, volviendo a traer desde otro ángulo, me hacen pensar que demuestran que la riqueza del adentro de Agustina es mucho mayor que la afuera, y que una manera de que la serie honre esto es mostrándola de esta forma, ¿no? Es muy bello lo que estás diciendo, y me recuerda además lo que ayer Laura lo decía, que hay, no sé si es en el prólogo o en el epílogo del libro, ella habla de una cita, es alguien citando a Henry James, que tenía la locura a su alrededor, y que él decía, estoy parafraseando a Laura, parafraseándose a sí misma, entonces todo esto puede estar muy mal, pero que él decía que él no recomendaba escribir sobre la locura porque el loco, que es una palabra muy fuerte, no tener un hilo conductor como completo, sino fragmentado, nadie le podía creer, ¿no? O sea, ¿cómo narras la locura si la locura es fragmentada? Entonces, creo que eso va de la mano de la forma en la que está escrita el libro también, que Sí. es profundamente vertiginosa y errática, y cambia de voces y cambia de tiempo, es un torbellino muy impresionante, y luego las hermosas decisiones, que además creo que son muy orgánicas para la historia, que tomaron desde Netflix y TIS y los creadores de, bueno, si este libro está escrito de esta manera, pues la serie no podía ser ortodoxa y lineal, porque no hay forma de narrar este delirio desde ese lugar. ¿Tú ya te habías leído Delirio? ¿Cuándo te lo leíste? ¿Cómo te lo leíste? ¿Cómo llegó el proyecto? Yo no había leído Delirio, lo leí cuando me dijeron que me llamaban para el casting. Okay. Y lo tomé como una señal, porque uno sabe perfectamente como actor que no necesita leer el libro para el casting. Sí. Pero sí creo que cuando te ofrecen un papel para una producción basada en una novela, como toda adaptación añade y muchas veces quita, me parecía importante conocer a Carlos Vicente Londoño en el texto. Me pasó, digamos, lo contrario que en Pantaleón. Ajá. En Pantaleón me pasó algo muy parecido a lo que te pasó a ti con Agustina y Delirio, que es que había leído Pantaleón en el colegio, había leído Pantaleón en la universidad, y estaba convencido de que nunca me había imaginado a alguien como yo no era Pantaleón. No me pasó lo mismo con Carlos Vicente. Con Carlos Vicente no siento que seamos almas gemelas, pero sentí como, yo puedo ser Carlos Vicente. Así que lo leí a propósito de la convocatoria para el casting. ¿Y qué te pasó en la experiencia literaria? ¿Qué sentiste con el libro? Bueno, me pasó algo que me hizo que me resonara mucho lo que dijo Laura el otro día, ¿no? Que es, me parece mucha inteligencia el libro, porque une tres epicentros: el epicentro personal, sobre todo de Agustina, pero de quienes orbitamos a su alrededor también, y por lo tanto un segundo epicentro que es el familiar, donde ocurren cosas desde generaciones previas, desde la tía Ilse, y esa conexión con la sociedad, con la comunidad ampliamente entendida, que atraviesa los otros epicentros, representada por Freddy, por el Midas, interpretado de manera brillante por ese gran actor que es Juan Pablo Urrego. Malísimo. Y entonces ese delirio, el delirio de una sociedad, porque además atravesamos diferentes décadas, Sí. que en esas décadas comienza a verse atravesada por la economía del narcotráfico y todo lo que esa economía, por llamarla así, trae. Y cómo esta familia de clase media alta bogotana puede tener muchos reparos a que un chico que llega becado de una escuela pública a este colegio privado donde estudian sus hijos o su hijo, llega este chico becado, y con él esa conexión con el mundo más allá de las clases altas entra luego. Con él hay reparos, pero con el dinero que él puede traer, como Agustina dice muy bien en un momento, ¿no? Cuando a mi personaje, el papá, le dice, no me gusta que estés saliendo con ese tipo, o sea, es malo para salir con él, pero bueno para hacer negocios, ¿no? Ahí hay un retrato de una sociedad y de lo que Laura Restrepo decía. Toda la locura que esa economía violenta y criminal trajo, al final nadie está indemne. Entonces, me parece que se necesita un artista de esa talla en el campo de la literatura para, sin ser evidente,
dejar que se sienta todo lo que está ahí, ¿no? Sí, y que yo siento que una de las preguntas que me parece que plantea magistralmente es ¿quién está loco? ¿Es realmente Agustina la que está en el delirio por estas imágenes que aparecen y por esta fractura y por este trauma? No está profundamente delirante esa sociedad, no es... También a veces, o sea, claro, yo interpreto a Agustina, entonces tengo una afinidad profunda con la realidad de Agustina y con su mirada, pero no están locos los demás. Bueno, no sé si era Mark Twain, creo que sí, que esa tenía frase hermosa. esta frase Sí. respecto a la cárcel, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Por qué estás preso? No, la pregunta es, en una sociedad como esta, ¿cómo así no estás preso? Claro. Hay que como reclamar con esta sociedad, ser un disidente, Sí. y creo que aplica Sí. a la locura. Sí. ¿Qué reacción más sana que volverse loca al estar rodeada de todo esto? Sí, exactamente. Sí, muy bello. Ahora, no quisiera que nuestra conversación termine sin hablar de Mariana, que es el personaje protagónico de Malta, esta preciosa película que también protagonizas, escrita y dirigida por Natalia Santa, un bellísimo trabajo, que entre grandes artistas como Patricia Tamayo, también está Manuel Restrepo, un gran actor, un trabajo espectacular. Pero hablemos un poquito de Agustina y de Mariana. Ya hemos dicho, Agustina es una chica joven, perteneciente a la clase alta bogotana. Mariana es una representante de una clase media bogotana. No quiero adelantarme a tu respuesta, pero ambas tienen mucha disidencia, ¿no? Sí, estaba pensando que quizá lo que empecé a pensar que une, y no solo a ellas dos, sino a ciertos personajes que han sido muy relevantes en mi trabajo. Leonor Villamizar también fue un personaje relevante en mi trabajo. Y creo que de formas muy distintas, y hablando de lo que hablábamos ahora de encontrar el lugar, son chicas que no tienen un lugar, no han encontrado su lugar en el espacio que habitan. Y quizás, perdona que te interrumpa, Sí. pero quizás antes que eso, Sí, tienen una clara sensación de no conformarse con el lugar que ocupan sí, y luego tienen la valentía de buscar sin saber a dónde, Sí. ¿no? sí. Y lo abordan desde lugares muy distintos, porque al contrario, yo creo que Agustina está dispuesta a poner todo sobre la mesa y a que esto que ya, yo siento que esa familia es un poco como una cloaca que se está desbordando y que todos están procurando como ponerle tapetes y tapetes y tapetes encima para que nadie se dé cuenta de que la cañería se les sale y está inundando todo, lo está inundando todo. Y Agustina quiere quitar los tapetes y quiere que se desborde, le quiere meter más cosas ahí para que se desborde por fin y que estalle y limpiar la cañería a fondo. Mariana, yo siento que desde su lugar ella lo que quiere es no estar y no tener esa conversación, y que si esa cañería se desborde, que se desborde a 4 kilómetros de distancia, pero no le interesa participar. Y Agustina yo creo que sí lo intenta, y que justamente como se encuentra con todos estos impedimentos para mantener la conversación que ella necesita desesperadamente tener, es que la expulsa, pero ella no se exilia a ella le exilia un evento muy específico. Ahora decías que Carlos Vicente no es un tipo muy amable, y yo desde la mirada de Agustina pensaba, mi papá y el bichi eran las dos anclas de este personaje en esa casa, y cuando el bichi se va y mi papá me defrauda, yo ya no tengo un lugar en ese hogar. Yo creo que Carlos Vicente sí es un tipo profundamente amable, pero porque quizás yo lo veo desde los ojos de Agustina, que creo que sí encontró una especie de refugio en un tipo que no tiene herramientas, que creo que es lo que le pasa a muchos papás hoy en día, y que también hay una cosa ahí que es muy bella de Laura, y es que ella escribe unos personajes que no están siendo despiadados a propósito, y no lo están haciendo desde un lugar de maldad. Eugenia, con las cosas terribles que hace y que dice,
es una mujer profundamente herida, sin herramientas, porque su familia la dejó sin herramientas, también la dejó fracturada. Y el propio Carlos Vicente, que me toca interpretar, que uno pensaría que está hace mucho rato estacionado en ese estrato social, y no es así. Exacto. Carlos Vicente no vendría de un sector socioeconómico como el de Freddy, Sí. pero sin embargo es alguien que se enamora de Eugenia, aunque no se vea en la serie, Sí. se casa con ella y administra las tierras, Sí. pero que yo también creo que es un buen tipo, Sí. pero sin embargo creo que pasa con muchas personas, ahora que hablas de tantos padres o personas o hombres en particular o en general, que se da cuenta de que ha sacrificado su vida por un sueño que resultaba que no era el que tenía. Él quería ser fotógrafo. Sí. Él tenía una atracción por la belleza, por la estética, pero necesitaba mantenerse, encontró una oportunidad de vivir bien y hizo ese trueque, que es como el trueque pues, del Fausto. En el fondo ese es el pacto con el diablo. Tal cual. Sí. Dejo mi sueño de lado para poder tener esta comodidad y creo que por eso es que le sale tanta rabia contra el Vichy, que es Carlos Vicente Jr. Póngase como hombre sea el que... Y hay eso, ¿no? Pero quizá volviendo a Malta, y quisiera comentar que así como Delirio, Malta también está en Netflix. Sí. Está disponible. Y Natalia es lo mejor que hay. Es una película reciente y el trabajo de Natalia, que además también está detrás de 100 años de soledad, Natalia Santa, Sí. de verdad, Es una un guionista artista increíble. cuyo trabajo recomiendo seguir. En Malta, la película, creo que hay un intento de búsqueda de lo que mencionabas. ¿Qué quiere la Villamizar? ¿Qué quiere Agustina? ¿Qué quiere Mariana? La respuesta no está tan clara, pero el título de esta película, Malta, es Hay un lugar, podría haberse llamado Utopía, Sí, sí, sí. ¿no? Sí. Hay una búsqueda de ese sueño, ¿no? Sí, y pensaba ahora que había, como decía mis cuadernos, había una imagen que yo tenía. Muchas veces lo que escribo en estos cuadernos son imágenes que no hacen parte de los proyectos per se, no van a estar en ningún lado, sino que son imágenes que a mí me despiertan algo emocional y que se vuelven de alguna manera una metáfora. Y con Mariana yo tenía una imagen que era esta especie de jarrón lleno de grietas, pero por alguna razón todavía armado. Y que ella no dejaba que nadie se acercara porque estaba tan llena de grietas que si alguien tocaba ese jarrón se rompía, ¿no? Y ella no sabía qué hacer con todas esas partes. Y yo creo que Agustina es el paso siguiente. Ese jarrón ya está roto. Ella ya está desperdigada. Ella ya no sabe cómo poner las piezas otra vez en su lugar. Entonces creo que ahí esos dos personajes tienen, aunque son traumas distintos y vienen de lugares distintos, hay una cosa que las une y es que están rotas en estados distintos de ruptura, pero están rotas las dos. Podríamos hablar muchísimo más, me encantaría, estoy seguro que lo haremos, no necesariamente delante de las cámaras, pero como lo hemos hecho trabajando juntos. A mí me produce una alegría muy especial cuando veo a un artista joven que, honrando su búsqueda auténtica, arriesga y de pronto la vida le dice, mira, acá está tu recompensa. Yo creo que Mariana en Malta y creo que Agustina en Delirio son una recompensa a que hayas tenido la valentía de arriesgar y decir, puedo rechazar algunas cosas que me traen seguridad y bienestar, pero que no van en la dirección de lo que busco. Así que te felicito, te agradezco por este tiempo en Aire Libre. Gracias a ti, es y un lo honor. mejor para No tu sabes carrera. lo honrada que me siento de tener cualquier conversación contigo. Lo Eres mismo digo. maravilloso, maravilloso director y actor, pero además un increíble ser humano. Te quiero mucho. Querida Estefi, muchas gracias. Todo lo mejor. A ti, gracias. Gracias, Mayurita, a Totuchis.